agradecerles su asistencia a esta primera charla de un ciclo de charlas que vamos a hacer este semestre de temas medioambientales. Esta primera charla va a ser de desarrollo sustentable, tomando en consideración de que es la base para conversar ya temas más profundos. Los dejo invitados ahora mismo a la segunda charla, que va a ser el 1 de abril, sobre energías renovables, y pretendemos hacer una tercera charla, la cual va a ser de recursos naturales del país. Bueno, la sustentabilidad, como van a conocer ahora, está compuesta por 3 ejes fundamentales: el medio ambiente, ¿cierto?, la sociedad y la economía. En esta oportunidad nosotros hemos querido abordar estas 3 temáticas. El profe Salvador, aquí presente, que no merece mayor presentación, todos lo conocemos, nos va a exponer sobre economía y medio ambiente. Y también tenemos el agrado de contar con la presencia de Rodrigo Mellado, él es vocero de la DGT Sustentable. Así que un aplauso para... Buenas tardes. ¿Se escucha bien atrás o no? Hay mucho eco. Para muchos esto es casi repetirse cosas que he venido diciendo desde mucho tiempo en relación a cuáles son los desafíos que nosotros enfrentamos en relación a la sustentabilidad de nuestro desarrollo, particularmente pensando en el ámbito de nuestra profesión. Para los que son nuevos habrán elementos de novedad, así que me perdonan los antiguos, pero tengo que privilegiar a los que recién vienen incorporándose a estos conceptos. Cuando uno piensa en por qué nos preocupamos de la sustentabilidad, entendiendo como sustentabilidad un concepto que tiene que ver con mirarnos hacia adelante, ¿qué queremos nosotros que sea este planeta? No solamente cuando tengamos 20 años más que ahora, sino que en 50, 60, 70, 100 años, cuando pensemos en los hijos de nuestros hijos. Cuando hablamos de desarrollo sustentable nos referimos a una concepción de sociedad o de progreso de la sociedad que nos lleve de aquí a 100, 150, 200 años a un estadio de creciente bienestar, y en que los apetitos de necesidad de ser felices de una generación no se logren satisfacer a costa de los que viven. Esa es un poco la idea. ¿Y por qué nos preocupamos de eso? Nos preocupamos porque ha habido 2 cambios fundamentales en la forma como vemos el mundo en los últimos 30 años. El primer gran cambio es que hemos pasado de una etapa de nihilismo, de absoluto pesimismo respecto al futuro, que fue plagada por la Guerra Fría. Ustedes son muy chicos, porque nacieron post-Guerra Fría, ustedes son hijos posteriores. Pero la generación anterior, la mía y la que me sigue, vivió constantemente bajo el miedo de la guerra nuclear. Y era un miedo real. Habían 50.000 ojivas nucleares listas para ser disparadas y aniquilar la humanidad. Y muchas generaciones que surgieron desde los años 48 en adelante, empezaron a vivir una vida acelerada de satisfacer su necesidad inmediata sin pensar en el futuro, porque el futuro no se sabía. En lo personal, a mí me costó mucho tener hijos, y a muchos de mis amigos, qué sé yo, porque decíamos, ¿para qué vamos a tener cabros chicos que van a morir en una guerra nuclear? Entonces el gran cambio vino cuando esto se cayó. A fines de la década del 80 hubo un cambio en el mundo, una de las partes le ganó a la otra, y el fantasma de la guerra nuclear se esfumó en cosa de minutos. Hoy día hablamos de otros fantasmas. Hablamos del fantasma del terrorismo, de repente de una bombita nuclear que le puede caer a una ciudad, pero ya no es el exterminio masivo casi instantáneo en cualquier momento que podía venir hoy, ahora, mientras estamos conversando. El segundo gran cambio vino por el avance del conocimiento. De verdad, lo que hemos vivido en los últimos 30 años es un proceso de generación de conocimiento respecto a la realidad, respecto a los aspectos tecnológicos, científicos, que nunca antes se había logrado en tan poco tiempo. Y eso hace que hoy día podamos ver el planeta de una manera distinta. Lo podamos ver en su globalidad, lo podamos ver en su finitud. Es una cosa chiquita. De hecho, esta cosa grande, vista, digamos, en la inmensidad de nuestro propio sistema solar, es una porquería. Un pedacito de polvo rojo. Estamos dentro del sistema planetario. No nos hemos ido a otra galaxia.
De verdad nosotros vivimos en un trocito de mundo cómodo y no es tan fácil adquirir conciencia de eso. Porque como seres humanos, en decenas de miles de años, hemos construido el paradigma de creernos dueños no solo de la Tierra, sino del universo. Nos creemos imagen y semejanza de que se haya creado. Y ese concepto absolutamente homocéntrico nos lleva a ser arrogantes y nos lleva a creer que somos dueños de esto, somos dueños del futuro, del pasado y de todo lo que nos rodea. Y la verdad es que somos una parte de un universo infinito donde esta Tierra incluso es una partícula que no se ve más allá de la salida de nuestro sistema planetario. Entonces entendamos que esos dos cambios de concepción son los que hoy día nos hacen sentir muy frágiles, nos hacen sentir muy vulnerables frente a la posibilidad de que este planeta no sea capaz de sustentar una sociedad en el futuro. Y cuando digo sustentar, lo digo en el tema más básico, proveernos de agua, de alimentos, de energía. Eso que hoy día nos parece tan cómodo, tan fácil de agarrar, que mover una llave y tomar agua, no lo va a hacer, o tal vez no lo es hoy día, tanto para la otra mitad de la humanidad. Hay una mitad de la humanidad que no tiene el acceso a lo que nosotros tenemos. El problema es, ¿qué pasa de aquí a 200 años? Con la tasa de crecimiento actual en población y en consumo, ¿seremos capaces de concebir una sociedad que esté funcionando de aquí a 200 años? ¿A la tasa de aceleración que todo esto está teniendo? Y la respuesta es absolutamente no. No hay posibilidad. No hay absolutamente ninguna. Ni siquiera para la próxima generación que le sigue usted. Así de simple. Entonces, las medidas a tomar son medidas que hay que tomar a partir de ahora de una manera más radical en la medida que los problemas se van más agravando. Yo lo que quiero hacer es una rápida, no voy a dar en detalle, simplemente para mostrar dónde estamos situados como especie. Si la Tierra hubiese sido creada el 1 de enero de este año y hoy día estuviéramos el 31 de diciembre de la medianoche, estos 4.500 millones de años que han transcurrido para modelar este planeta, su realidad actual, fíjense ustedes que todo lo que antecedente el ser humano nacido de esa cara. El primer Homo erectus es a partir de la noche del 31 de diciembre. O sea, ni siquiera estamos hablando de noviembre, no. Es en el último día de los últimos minutos. Es más, el hombre moderno, Homo sapiens, 5 minutos para la medianoche. Y la revolución industrial, esa cosa que nos hizo cambiar tanto el uso de la energía, la posibilidad de producir cosas de gran escala, ocurrió hace un segundo atrás. Es decir, lo que tenemos hoy día como sociedad humana, visto desde el punto de vista evolutivo de la Tierra, es algo que se ha forjado en los últimos segundos de un largo año. No podemos sentirnos dueños de este planeta de ningún modo. Este planeta se modeló y se ha modelado ajeno a nosotros. Somos algo que apareció por ahora recientemente y tal como aparecimos podemos desaparecer. Porque como especie somos la especie más frágil que existe en este planeta. No requerimos hacer un gran análisis intelectual para ello. Cualquier especie de las especies vivientes, de una simple bacteria hasta un perrito, un gato, un ratón, una araña, una mosca, tienen más chances de vivir en un ambiente cambiado. Porque así lo han hecho. Ellos han resistido cambios enormes. Nosotros con 8 grados de cambio de temperatura estamos muertos. Porque necesitamos 2 litros de agua todos los días. Y lo más importante, el ser humano es un ser social. Depende 100% del resto. Y por tanto la arquitectura social, la forma como nos organizamos, como crecemos, es fundamental para nuestra sobrevivencia. Y eso hoy día se sostiene sobre una base ambiental muy extremadamente frágil, como vamos a ver en unos minutos. Algunos problemas. A veces pensamos que el tema poblacional no tiene mayor importancia, y sí lo tiene. Nosotros durante mucho tiempo, como sociedad humana crecimos de manera lenta. Por muchos años fuimos 200 millones de especímenes. Empezamos a mejorar nuestra capacidad de producir alimentos, subimos a 200, 400, 600. Y de pronto, en un punto de por aquí, ¡pum!, se pegó la dictadura. Y en menos de 150 años nos multiplicamos por 6. Y desde que yo nací, nos hemos multiplicado por 3. O sea, en una generación, la de este lechito, la población humana se ha crítica. Algo que costó 1800 años en el último milenio. Entonces, veamos una cosa. Es posible, desde el punto de vista racional, que nosotros incrementemos por un factor de 3 la cantidad de pobres que hay que alimentar en un periodo de tiempo tan corto, en 64 o 65 años. Y es más, si seguimos estas tendencias,
Desde hoy día en adelante, esto no cambia. Al 2040 está proyectado, según la FAO, del orden de 9.000 a 10.000 millones de habitantes. Y si esta tendencia sigue, la proyectamos a fines del siglo XXI, estamos hablando de una población humana que es el doble de la actual. Y eso significa mucho más que el doble de la actual, mucho más. Porque si miramos la forma como hemos crecido, ese crecimiento no solamente ha sido un crecimiento en población, es un crecimiento en modo de vida, es un cambio completo en la forma como nosotros existimos, lo que consumimos, las expectativas, todo eso ha cambiado. Si ustedes miran nuestra historia reciente y se proyectan a la edad de sus tatarabuelos, estamos hablando de fines del siglo XIX, son 250 años en nuestra historia. ¿Cómo vivían los seres humanos? ¿Qué consumían? No había autos por las calles, había caballos y carretas, y carretones, había coches. Empezaron a aparecer las primeras bicicletas. No había energía eléctrica, no había una sociedad de consumo, no había malls, por supuesto, no había centros comerciales. La gente vivía un estilo de vida muy diferente al actual. Ya de ustedes, es un estilo de vida absolutamente diferente al que yo tenía cuando tenía su edad, a pesar de que estamos en el mismo país, en la misma ciudad y más o menos la misma base tecnológica. Las expectativas eran otras, los estilos de consumo eran otros, y probablemente sus hijos van a tener un cambio importante. Hemos crecido con un factor de 6 en los últimos 150 años, pero nuestra intervención sobre el planeta ha crecido mucho más. Solo en energía estamos consumiendo 100 veces más que a principios del siglo XX, per cápita. Per cápita es mucho mayor, es 16, ¿cuánto es? 16, 17 veces más per cápita que lo que se consumía hace 150 años. 16 veces más. Como hemos crecido, el consumo global es mayor. La ciencia y la tecnología se han pegado un salto brutal. Hasta hace muy pocos años atrás, cuando yo estudié ingeniería, se estudiaba con regla de cálculo. En este mismo lugar, hacíamos exámenes que duraban 12 horas, porque los cálculos que hoy día ustedes hacen en 15 minutos, a nosotros nos tomaban horas. Les regalo lo que significa hacer un cálculo de coeficiente de transferencia de materia de una correlación Pichiuchi con una regla de cálculo. Porque ustedes me hacen en 15 minutos, yo tomaba en esa época cafecito, sanguchito, etc. Y así también avanzaba la ciencia, a esa velocidad, la velocidad de cálculo, la velocidad de integración de conocimiento, muy distinta a la actual. Hoy día estamos integrados, todos los meses, todas las semanas nosotros tenemos, hace poquito, conferencias científicas online con gente de todas partes del mundo, tiempo real. Y uno establece vínculos que tienen una velocidad de interacción impresionante, casi instantánea. Tú conversas vía Skype con alguien al otro lado del mundo como si estuviera acá. Eso mismo, hace 25 años atrás, requería una carta, que era un pedazo de papel sobre el cual uno escribía, un sobre que era una porquería, la cual uno metía la carta y la cerraba, y una estampilla, que era un sello por el cual tú pagabas el servicio de que alguien te la llevaba. Y ese alguien era un avión, un barco, un bus, un tren. Y la carta de aquí a Europa tomaba 15 días. Y la respuesta es 15. O sea, esa interacción que hoy día es instantánea, en ese entonces era de un mes. Por esa razón hoy día tenemos una duplicación del conocimiento que toma aproximadamente 4 años y medio. Es decir, en los primeros 5 años de la década del 2000, el conocimiento entendido como obras de arte, el conocimiento científico, patente, etc., se duplicó. Y desde ese entonces hasta hoy se ha vuelto a duplicar. Vale decir, los que entran en ingeniería hoy, cuando salgan de ingeniería, 6 años más, tienen que sentir que el ser humano sabe más de todo de lo que sabía. Por lo tanto, ¿cómo abordar un tema de educación? No les podemos ir enseñando lo que se va sabiendo. Tal vez eso significa meterse en las bases científicas, los principios, para ser capaz de ir en la cresta de la ola de la aprendizaje. ¿Qué pasa con los cambios a nivel de la estructura política económica? O sea, yo les hablaba en el mundo de la Guerra Fría. Hoy día estamos en el mundo de la globalización. Una visión completamente distinta, está recién empezando. La mitad de la humanidad no está globalizada todavía. Estoy hablando de la Comunidad Mundial de África, de grandes áreas de Asia y por supuesto
toda América Latina. La globalización real está por venir. Hoy tenemos una globalización que abarca más o menos la mitad de la humanidad. La pregunta es cómo va a ser el mundo cuando esa globalización alcance su plena madurez. Y en cuanto a las expectativas de la sociedad, ¿qué esperaban los seres humanos que habitaban Chile en el año 1805? ¿Qué esperaban? ¿Cuáles eran sus discusiones? Hoy día que hablamos de educación, de temas de identidad, de cambio climático, de energía, ¿qué hablaba esa gente? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué hablaba Bernardo O'Higgins cuando era un pendejo de 15 y 16? Aparte de estar cazando alguna. De estos temas también políticos de la época, cómo nos sacamos encima estos desgraciados españoles, cómo logramos, no sé, quitarle el campo de al lado a los padres que nos están robando las patas. Es otra vida distinta, las expectativas van cambiando, y si uno ve las expectativas del siglo XIX, con todo el tema de la formación de estados democráticos, no me cabe duda que dentro de una clase media educada, el tema andaba por ahí por las libertades políticas. Los derechos laborales y los derechos humanos que caracterizaron gran parte de los movimientos sociales de las primeras décadas del siglo XX, avanzando ya hacia los temas de sustentabilidad y de mirar el mundo de una manera diferente como la que tenemos hoy. ¿Cómo logramos que el crecimiento se haga no a costa de otros? ¿Cómo logramos que avancemos realmente hacia la libertad y no simplemente a una gran opulencia que solo unos pocos pueden aprovechar? ¿Cómo logramos que esos derechos humanos y laborales que se forjaron a principios del siglo XX, a finales del XIX y durante gran parte del que pasó, realmente maduren para generar una sociedad realmente de plenitud, de bienestar, de felicidad? Esos son los temas. Y cuando nosotros vemos las empresas, que es el ámbito donde ustedes se van a desempeñar, las empresas que han caracterizado el desarrollo económico hasta muy recientemente, son empresas que en estructura y filosofía no ha cambiado mucho, desde el comienzo de la revolución industrial hasta hace poquito. Y son empresas como su fin último es solo generar utilidades para los inversionistas, para quienes son dueños del capital. Hace mucho tiempo atrás esto se cuestiona y las mismas luchas sociales y los cambios ideológicos en el mundo desarrollado llevan a que se incorporen a otros sectores. Y las grandes empresas, los países más desarrollados, cautelan los intereses de las partes que forman parte de la cadena del valor. Y hoy día, ¿de qué estamos hablando? De un concepto de empresa socialmente responsable, que es totalmente distinto a la anterior. Falta mucho que explique Chile, en términos reales, pero ahí para mucho. Un concepto en el cual tú entras a mirar la sustentabilidad de la sociedad, del rol que a la empresa le compete en eso. El modelo de sociedad, aparte de eso. ¿Qué vemos que hay hoy día? Un mundo extremadamente sobrepoblado. No nos quedan espacios vitales que abarcar. Los problemas de inequidad social son claros. Lo vamos a ver ahora con cifras muy duras y dolorosas. Hay un tema que estamos enfrentando hoy, que es el problema de cambio climático, acelerado debido a nuestra propia intervención en el ecosistema tierra. Estamos a través de nuestra matriz energética, basada en un 80% en fósiles, carbón, petróleo, gas natural, incrementando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual genera un cambio más acelerado de los patrones climáticos locales, lo que es normal. La Tierra varía permanentemente, el ecosistema es dinámico. El problema es que si esa aceleración se da respecto al tiempo de vida de los seres humanos, nosotros no tenemos tiempo para adaptarnos a eso. Y la producción de alimentos, el abastecimiento de agua pasan a ser críticos ante eso. De resto, bueno, todos los problemas asociados a la forma como estamos organizados. Desde hace 200 años, el ser humano pasa por ciclos de gran opulencia, gran crecimiento, crisis, depresión, guerra. Crecimiento, opulencia, crisis, depresión, guerra. Y en eso nos hemos mandado 200 años. Hoy día ese circuito se ve difícil, inaceptable. Las grandes mentes que piensan en cómo desarrollar la economía, en cómo plantearse el lineamiento estratégico para las sociedades, se cuestionan cómo vamos a superar el tema de la crisis. Lo que hoy día ocurre en Europa, lo que ocurrió hace un par de años atrás, la crisis asiática más atrás, la crisis del Mesozoico, esas son eventos generados por el propio ser humano, de la forma motivada por la forma como nos relacionamos a nivel de los mercados, a nivel de la economía. ¿Cuál es uno de los problemas serios del crecimiento poblacional? Es que al ir cambiando los patrones de consumo,
al ser consumidores voraces, crecemos a una velocidad como personas, como individuos, que es mucho menor al crecimiento de la producción mundial. Y hoy día podemos ver que desde el año 70 en adelante la población mundial se duplicó, el consumo energético y de materiales se triplicó. Y eso se debe esencialmente a que consumimos más. Y consumimos más por una lógica de mercado, por una lógica de cómo funciona la economía. Yo les recomiendo que vean un documental muy ilustrativo que se llama Obsolescencia Programada. YouTube, obsolescencia programada, ¿saben ustedes? El crecimiento poblacional más eso evidentemente genera deterioro ambiental, porque la producción se hace en base a recursos naturales, se hace en base a recursos minerales, recursos bióticos, recursos energéticos fósiles. Y eso lleva a que, si yo no tengo cuidado en la velocidad de uso de esos recursos, muchos de los cuales no son renovables en el corto plazo, significa que yo termino comiendo. ¿Y qué ocurre hoy? Respecto al cobre. ¿Cuánto cobre queda? Casi nada. ¿Cuánto aluminio queda? A menos de 50, como aluminio primario. Estamos hoy día usando aluminio reciclado, cobre reciclado, pero como materiales básicos. Ya no tenemos. El petróleo se nos acaba de 50, 40, 30 años. El problema es de qué manera nosotros sustentamos el crecimiento de una manera que nos permita pensar en que los recursos existen y que hay infinito. Desde mi punto de vista, el problema más serio tiene que ver con la forma como nosotros revertimos el valor creado. Y en ese sentido, hay que señalar que el 2% más rico de la población mundial se lleva el 50% del Producto Bruto Mundial. Y que el 8% restante tiene un 35% adicional. O sea, el top 10, vale decir 700 millones de habitantes, se llevan el 85% del Producto Bruto Mundial como patrimonio. Ahí están muchos de los países desarrollados, pero también muchos de nuestros propios países. 5 de las familias más ricas de Chile pertenecen a las 100 familias más ricas del mundo, según Forbes. O sea, esto no quiere decir solo Estados Unidos, Inglaterra, no, es todo el mundo. En cada sociedad, incluso en la sociedad africana, vas a tener a 2, 3, 4, 5 familias que en un mundo de extrema pobreza son los que se llevan todas las necesidades. Esa inequidad que caracteriza el mundo moderno se refleja claramente en estas cifras de distribución de ingresos que el Banco Mundial ha publicado. La clase media mundial, donde estamos todos los que están acá, 40% de la población mundial, es decir, 2.800 millones de habitantes, y accedemos al 14% de lo que se crea como producto bruto. Y me está quedando la mitad de la población y un 1%. O sea, el 50% de la población más pobre de este planeta, 3.500 millones de habitantes, acceden al 1% del Producto Bruto Mundial. Por lo tanto, aquí queda una pregunta que es doble, de tipo ético y de tipo económico. De tipo ético, ¿cómo es posible que en una sociedad avanzada, que se ha construido en base a luchas por libertades sindicales, derechos humanos y todo lo demás, estemos sentados en la pobreza de la mitad de la humanidad? ¿No es raro? Esa mitad de la humanidad existe en todos los países del tercer mundo, en naciones completas en África, en naciones completas en Asia y en muchos lugares de América Latina. El problema es que, desde el punto de vista energético, los consumos grandes están situados en aquellos países de la que existen. Nosotros consumimos 2 kilowatts de potencia que corresponde a la potencia media del mundo, pero en Estados Unidos son 12, en Europa son 6. En países como Kenia, como Bangladesh, 0,2, 0,15. Y si uno mira los patrones ahora de consumo, el 80% de los productos industriales del mundo es consumido por menos del 20% de la población mundial. Es decir, casi toda la producción industrial, casi toda la producción de esta industria que ha surgido después de la revolución industrial es consumida solo por 1.400 millones de habitantes de un total de más de 7.000 millones. Muchas veces cuando hablamos de por qué las grandes empresas están interesadas en responsabilidad social, están interesadas en poder distribuir un poco más sus excedentes, aquí hay una lógica. Oye, yo te estoy vendiendo al 20% de la población, ¿por qué no suelto un poquito más y le vendo al país? Y con eso vivimos todos felices. Ahí hay una lógica perversa, un poquito perversa. Mucho de lo que hoy día es el planteamiento de responsabilidad social de las grandes corporaciones
es que ven que por los patrones actuales de distribución de ingresos, este mundo entra en un colapso porque el mercado no crece a la misma velocidad, el mercado consume. La plata se la está llevando la minoría y la gran mayoría, esa gran masa de potenciales compradores no accede. ¿De dónde saco la plata? Oye, estoy llevando el 99%, digamos el 30%. ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que postulan muchos de los grandes centros financieros del mundo. Terminó la hora de la criptoca, ahora hay que empezar a tener ciertas un poquito más controladas. Porque esto ya llegó y el límite es que sea. Mapas de pobreza, que no lo voy a mostrar, todos lo conocemos, un par de cositas. Desde el punto de vista ingeniería, el 80% de la materia energética global es fósil. 80%. Este pedacito, petróleo, y este otro, gas natural, no llegan a fines de siglo. No llegan. Y Chile tiene una materia energética más o menos similar. 45% en base a petróleo, 10% de natural de nuestros carbonos. Casi todo importado. 98% de eso es simple. Y aquí hay un primer paradigma que hay que vencer. Tenemos que saltar de estas formas de energía a energías realmente renovables, que nos permitan pensar en que el crecimiento de la sociedad no tenga este freno. Porque ¿qué ocurre? Queda muy poquito fósil disponible para nosotros, disponible económicamente. Las reservas económicas fluctúan del orden de 180.000 millones de toneladas y el consumo es del orden de 4.000. Si ustedes dividen esto por esto, les da 45. En la medida que el precio sube, nuevas reservas se meten. Pero no son tanto más. Este precio de 200.000 millones de toneladas de petróleo disponible corresponde a un precio del petróleo de $180, casi $200 el barril, que es la mitad del precio actual. Es decir, la disponibilidad de petróleo a futuro está limitada enormemente. Hoy día estamos sacando petróleo a 3 kilómetros por día, bajo la fosa marina. Entonces, aquí ya tenemos un freno. El otro freno está impuesto por los efectos de esa materia. El cambio climático generado por, entre otras cosas, el aumento de gases de efecto invernadero, se deriva en gran medida de la materia energética que tenemos y de los patrones de consumo que estamos, sobre los cuales estamos basados. Las proyecciones, fíjense, muestran a Chile en un lugar bastante complejo. Eso es un tema para más adelante. Pero aquí tenemos la tendencia del siglo XX ha sido una reducción enorme de las precipitaciones en Chile y en África. Y eso lleva a que las predicciones futuras nos muestren un país con mucho menos agua que la que tenemos hoy día. Reservas hidroeléctricas que prácticamente van a desaparecer, muchas de ellas, como grandes potenciales que tenemos hoy día dentro del siglo. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Javier habló de desarrollo sustentable y dijo, mira, la trilogía me habla de que un desarrollo sustentable consigue un crecimiento económico donde privilegiemos la protección del medio ambiente y sus recursos y por otro lado nos aseguremos que ese crecimiento se hace con equidad. Lindas palabras que fueron acuñadas desde la década del 80 en adelante, pero que en la práctica solo han servido para acoger a políticos que van a lugares lindos como Río de Janeiro y Johannesburgo, etc. La realidad es que estamos muy lejos de estos objetivos estratégicos. Es más, gran parte de los lineamientos de crecimiento económico se hacen en base al concepto de que los países crecen económicamente cuando aumentan su capacidad de producción, sin preocuparse de los efectos de ese proceso productivo, ni cómo el valor que se crea se refleja en la sociedad. El aumento del Producto Bruto chileno, 6%, fantástico. ¿Cómo se refleja eso en los patrones reales de producción? ¿Cómo se traduce eso en el bienestar de la sociedad? ¿Significa ese crecimiento que realmente es un crecimiento del país? ¿Pueden llenarle los bolsillos a empresas transnacionales que se lo llevan? Entonces, son preguntas que los ministros de Economía y de Hacienda no se preguntan cuando tienen que decir, yo tengo que lograr un 6% de crecimiento del Producto Bruto. Eso lo hago metiendo inversiones. Eso lo hago aumentando el consumo interno vía crédito. Pero eso no es crecimiento. El concepto de crecimiento económico, hoy día, gracias al cierre, se concibe de una manera distinta. Se concibe como un crecimiento del bienestar de la sociedad, un crecimiento de los niveles de felicidad y satisfacción que sus componentes logran. Ese es el nuevo término que se está tratando de acuñar, que organismos como el Banco Mundial y otros están tratando de meter. ¿Por qué? Porque este concepto de basarse solo en un crecimiento basado en capacidad de producción
y en capacidad de consumo nos ha llevado exactamente al problema que tenemos hoy. Y de lo que se trata es cambiar ese paradigma. Ir a un paradigma donde básicamente esta sociedad industrial que hemos construido, basada en energías que ya no van a existir luego, que son contaminantes, que generan enorme impacto sobre los recursos naturales, que están basadas en un consumo creciente, porque lo único que puede satisfacer esa avaricia de más y más utilidades para el invierte, se transforma en una economía diferente, en una economía que se sustente primero en un consumo responsable, vale decir que en un consumo que vea cuáles son los límites del sistema. Parece lejano, pero está ahí. Hoy día la Unión Europea, organismos internacionales ejercen enorme presión para que los ingenieros diseñemos procesos limpios, para que los ingenieros o diseñadores de productos generen productos durables y no porquerías que queden fuera de combate de forma programada dentro de un periodo corto para que los vamos a comprar. Esa desaceleración del consumo por la vía de producir productos durables que realmente aborden la satisfacción de necesidades reales sin comerse los recursos naturales es un gran desafío para todos nosotros y para toda la humanidad. Y sobre todo la toma de grandes decisiones en función de estos grandes objetivos de vida. Esto que llamamos el paso hacia una economía verde es lo que se ha venido dando los últimos años a nivel conceptual. La cumbre de Río del año pasado, que fueron muchos presidentes, trató de focalizar aquí. No hay problemas. Muy lindo. Esta búsqueda de bienestar común para todos los seres humanos, que tiene enormes iniciativas a nivel mundial, desde Naciones Unidas hasta grupos comunidades que están luchando por su propia sustentabilidad, se encuentra con un problema. Y es que estamos estructurados en una sociedad que culturalmente tiene paradigmas que se han ido metiendo en cada uno de nosotros y que rigen nuestra vida. Hoy día pensamos, ¿estamos realmente en una era de cambio? O en un cambio de era, lo hemos dicho con el tema de la educación, muchas veces se habló incluso con el tema de la crisis europea. Hemos tocado fondo, yo creo que no hemos tocado fondo todavía, nos falta algo de tocar fondo. Pero creo que el cambio de era está ahí, se construye de a poquito. Los cambios históricos no ocurren en 5 minutos. Puede haber un proceso político bruto, pero los cambios reales toman décadas, porque son cambios que tienen que ocurrir a nivel de cada individuo, a nivel de sus valores, de sus patrones de conducta, de la forma como van a negocio. Y eso es lo más. Tú podrías hacer un tremendo cambio político, pero la historia nos demuestra que puede llegar exactamente al punto de partida después de muchas décadas cuando no abordaste el tema del cambio a nivel de los individuos. En ese libre albedrío de decidir cómo vivir, cómo actuar y cómo relacionarse con los demás. Hoy día tenemos un consumismo brutal, el hoy, aquí y ahora, y no es solamente el consumo de cosas en el mundo, es como yo percibo la satisfacción de mis necesidades. Aquí ahora, yo no estoy dispuesto a mamarme 8, 10, 15 meses dando plata, no, voy ahora me meto en un crédito y si ando deprimido voy y compro todo. Estaría aburrido. Problema no lo preguntar cómo. Y me compré un iPhone nuevo. El que tenía, no, esa weá tenía por aquí, no podía. Pero me compré uno de Juan. ¿Para qué quería yo uno de Juan? Todo quedó bonito. Va a mirar. Ese consumismo estúpido, que es un consumismo que no es racionalización, por lo tanto lo considero estúpido. No, comimos nada. Y si bien es cierto, ustedes me pueden decir, mira, sabéis que yo no lo hago, no porque no tiene plata. El día que tenga, va a salir afuera con caja, te lo doy firmado. Porque llevo 20 años en este departamento viendo cómo la gente se va metamorfizando hasta el momento en que sale fuera y se encuentra con que de pronto en su bolsillo tiene un sueldo de 1 millón, de 1,5 millones, tiene poder sobre los demás y se olvidó de un conjunto de valores que debió haber defendido a muerte hasta el momento de decir. Y eso es lo único que defiendan la juventud con la cual ustedes ven el mundo, la descontaminación con la cual lo ven, que lo hacen estar acá y no cargando. Eso lo pueden olvidar. Hay mucha gente, mucha, la cual quiero y respeto mucho, que se las ha arreglado para avanzar con la vida sin ser atrapado. Segundo tema, el hedonismo vulgar, que es lo mismo. Eso es lo que caracteriza el fin justifica los medios. Hemos perdido el vínculo social y la autoestima social.
No sabemos a dónde pertenecemos. Somos jetones que andan caminando en la calle. Punto. Individuos. Y me relaciono con los demás como individuos. Tengo una pareja, tengo dos amigos. No pertenezco a un conjunto mayor. No me veo reflejado en la sociedad. Eso es peligroso. Porque somos manipulados. Somos extremadamente manipulados. A mí me emocionó hasta las lágrimas ver el movimiento estudiantil de los homosexuales. Porque por primera vez sentí que este joven que estaba circulando acá, de pronto fue capaz de sentir que pertenecía a un colectivo de 1 millón de seres humanos en este país, que se llaman estudiantes, que se llaman ciudadanos conscientes. Y eso para mí es un despertar enorme, un despertar de amigos pequeños. El resto lo veremos después. Demonización de las organizaciones, algo muy propio de Chile, formar parte de un sindicato explicado. Yo tengo múltiples ejemplos de colegas que salen de acá y dicen, ¿sabe, profe? No me puedo sindicalizar porque los institutos me tienen prohibido sindicalizar. Si tú vas a decir eso en Europa, nadie lo entiende. Para terminar, hay una película que me encanta mucho, que la vendió por todos lados. Gratis, la bajan de YouTube. Dense el trabajo de verla, dura, no sé, 2 horas. Es una belleza. Pero resume todo esto que venía diciendo. Resume con crudeza cómo hemos venido nosotros maltratando esto en nuestra casa, sin darnos cuenta de la necesidad de cambiar. Y uno de los mensajes más importantes que dice es que ya es demasiado tarde para ser presidente, que se puede. Y ese se puede no pasa por que de pronto 7.000 millones de habitantes nos tomemos de la mano, no. Pasa porque cada uno asuma su rol, cada uno asuma su responsabilidad en ese cambio, cada uno se empodere de eso, se la crea. Piensa en un Nelson Mandela, piensa en el compadre que está haciendo esa acción en una comunidad, piensa en Rodrigo, piensa en la gente que con su accionar cotidiano genera valor social, genera conciencia en los demás, genera, si lo quería hacer desde el punto de vista de tu profesión, una profesión digna, capaz de pensar permanentemente en que el foco central de la acción humana son los seres humanos y no el capital, no el mercado, no sé. Otro tema, yo siempre hablo de las 3R, pero no reciclar esas cosas. Las 3R de la autoestima social, fundamental, recuperar esa autoestima social, recuperar la capacidad de participar. Ustedes son participativos, los seres humanos lo somos, no podemos vivir sin el contacto del ser humano. Tenemos que darle sentido a esa participación. Aquí hay un equipo de fútbol fantástico, espectacular. Participen aquí. Hay un centro de alumnos, fundamental que participen, es su casa, es su organización. Si no participan en esas cosas, pues no van a participar en una cosa, pues si no participan en las cosas que es su casa, menos les voy a pedir que participen afuera en cosas mucho más peludas y mucho más peludas. Lo tercero, la capacidad de asombro. Se pierde la capacidad de asombro. Y cuando yo pierdo la capacidad de asombro es peligroso, porque no voy a reaccionar frente a nada. Porque pueden matar a alguien frente a mí, voy a decir, cagar. La capacidad de asombro no se debe perder. Esa capacidad de asombrarse ante la belleza de la vida y asombrarse también ante la maldad, asombrarse ante lo hermoso de una creación y también vomitar cuando tú ves una injusticia. Esa capacidad de asombro no hay que perderla jamás, porque desde el momento que la perdemos dejamos de ser seres humanos, pasamos a ser componentes de un engranaje de una maquinaria que no controlamos. Estas son las 3R, se las regalo, tómenlas o déjenlas, pero siempre antes de todo. Y en última instancia, bien mis alumnos que han estado en cursos se andan viendo por ahí, hay un librito para niños chicos que es de Tomás Cero, ¿sí? A menos que alguien como tú realmente se interese de verdad, nadie va a mejorar la casa. En un curso que hice en España, hace una vida allá, una niña se me sentó y me dijo, te tengo una mejor. No se hace un mundo diferente con gente diferente. Esa es la cosa. No se hace un mundo diferente con gente diferente. Eso significa participar, adquirir conciencia de tu rol social y recuperar la capacidad. Así que muchas gracias. Los dejo en manos de Dios. Gracias por venir. Supongo que la mayoría está voluntariamente, uno debe estar obligado a resistencia, pero la mayoría somos obligatoriamente. Así que los felicito, que esto para nosotros es súper reconfortante en el alma, de verdad, que haya gente dispuesta a cambiar, a adquirir nuevos conocimientos, y no solo conocimientos, sino que se resulten en distintos hábitos.
es lo fundamental. Igual es raro hablar del profe, para mí el profe Salor es como... Mis presentaciones parecen un papelógrafo al lado de las presentaciones del profesor. Y lo comparto igual súper humildemente, le doy las gracias. Yo la primera vez que escuché al profesor entendí que es la primera persona que, de todas las personas, yo desde chico me he criado como político y politiquero, de todas las personas que he escuchado exponer, es la primera persona que argumenta con el peso del método científico, con el peso de la ciencia, te hace una crítica social que te demuestra inargumentablemente en contra que estamos mal, que hay que cambiar. Entonces, después de escuchar al profe, a mí no me cabe duda de que hay que cambiar y de que hay que modificar el curso de las cosas. Y no hay argumento que vaya en contra ante las pruebas que tenemos, así que eso es lo más importante. Y para iniciar, yo quiero dividir mi presentación en tres partes. Primero, dar mis pinceladas de lo que creo que es el concepto de desarrollo sustentable, como todo concepto o ideología, por así decirlo, no una ideología, pero como todo concepto político, también está compuesto de lo que te dicen y de lo que tú interpretas. Yo les voy a compartir mi interpretación en primer lugar. En segundo lugar, voy a tratar de darle unas pinceladas también de cómo funciona la institucionalidad ambiental en Chile, quiénes aprueban los proyectos energéticos, cómo se presentan los proyectos también, no solo energéticos, sino también industriales, ante el Estado para ser aprobados. Y finalmente, un poco de la historia de la termoeléctrica Perquene, que es la que se quiere instalar en Araquete, pueblo en el que queremos vivir y todos los que, la mayoría de los que participamos, también queremos vivir. Y cuál es la gracia es que al final entiendan, a través de lo que les explique del desarrollo del proyecto, igual es difícil de asumir, son 3 años, en donde hemos pasado por todos los poderes del Estado, probablemente no voy a poder dar el detalle de todo, pero que entiendan lo que expliqué antes, concepto de desarrollo sustentable y institucionalidad ambiental en Chile. Aplicándolo al ejemplo concreto que es la termoeléctrica Perquene, que es uno de los más polémicos que tenemos en la región, gracias a nosotros, si no, nunca hubiese sido polémico. Yo creo que ese es el mayor logro que hemos logrado hasta ahora, y lamentablemente no ha sido nada concreto. Me gustaría venir a decir que hemos logrado programas de limpieza de la bahía, o que nos ganamos un proyecto, un fondo de 30 palos para financiar estudios científicos o mediciones de contaminación del Golfo Arauco, pero no hemos llegado a ese punto, eso sería real. Hasta ahora solo hemos logrado hacer alarma mediática, por así decirlo. Este es un documental que se llama Amuleto Araucano. Se llama Amuleto Araucano. ¿Y por qué Amuleto Araucano? Porque Amuleto Araucano es la piedra cruz que sale de Araquete, un poco del mundo, y lo hizo alguien de la agrupación, o sea, un documental de la agrupación, por lo que hacemos entre todos, hacemos como al final de la agrupación. ¿No está sonando? No se escucha. Ahora un poco de somos como nosotros, y de Araquete. 4 minutos. Situado en uno de los rincones más hermosos que tiene Araquete, conocido por sus famosas piedras cruces. La segunda es una de las 2 partes del mundo donde puede encontrar estas piedras cruces. Bueno, también conocido por su agua cristalina, su pureza. Y para la gente que no lo sabe, nosotros contamos acá con un agua potable que la sacamos de este mismo río. O sea, estamos súper sustentables en el sentido de que estamos ocupando nuestros recursos para nuestra gente y nuestro beneficio. La contaminación que puede llegar aquí con la termoeléctrica sería bastante severa, ya que las cenizas caerían en este sector,
el sector donde se encuentran los estanques de agua, donde se extrae el agua para el consumo de toda la población, y nos veríamos afectados todos los pobladores que consumimos el agua diariamente. Y actualmente esperamos a que esa votación se vuelva a realizar. Estamos siempre atentos a lo que pueda pasar. Como ciudadanos esperamos que esta termoeléctrica no se construya para nosotros poder seguir viviendo en nuestro estilo de vida, poder seguir disfrutando de este hermoso paraje que es la Araquete, de esta hermosa gente, de esta hermosa energía que nos entrega, y seguir viviendo es lo principal como país y como ciudadanos. Como les dije, es un documental de uno de los chicos que cuando empezamos esto hace 3 años atrás, tenía 16 años, estaba en tercero medio, tenía problemas de bipolaridad, tomaba pastillas, algo parecido a la esquizofrenia, y como se pueden dar cuenta, el video tiene algo de percepción o algo de emotividad diferente a lo que la mayoría percibe. Lo que percibe ese niño probablemente de lo que yo percibo en la Araquete es muy distinto y mucho más sensible que lo que yo podría demostrar. ¿Por qué les digo esto? Porque esa persona aprendió a canalizar a través, yo creo, de una necesidad social y a través de este colectivo, que es lo que somos hasta ahora, su aporte al mundo. Aprendió a transformar sus capacidades, sus diferencias, aportando al mundo y defendiendo también algo que es tan noble, que es defender el lugar en el que vivimos. Y eso yo creo que reproduce o el ejemplo mismo de lo que nosotros percibimos como agrupación. Porque independientemente si tenemos éxito o no con una demanda, que esta termoeléctrica, que va en el contexto de la contaminación y el desarrollo energético de Chile, lo que importa es que se vayan transformando las personas. No sacamos nada por cambiar o por modificar un fallo judicial, sino van cambiando las personas, porque son las personas las que van a hacer que la Araquete viva mejor. No va a ser una termoeléctrica o dos o ninguna termoeléctrica, va a ser la capacidad que tengan estas personas de organizarse en el programa. Es el lugar, esta es la entrada de la Araquete, que han pasado por ahí
donde viste la caldera centrocente que ahora está cambiando, ahí estaría su puesto termoeléctrico. Primero, como les decía, que entendemos por desarrollo sustentable. Primero, priorizar la sustentabilidad en el uso de ecosistemas y recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. O sea, habla un poco de cómo distribuimos los recursos para satisfacer las necesidades en un transcurso intertemporal que no tiene solamente que ver con el presente, sino también con el futuro. Segundo punto, la equidad. Priorizar la equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo económico, considerando las necesidades de las personas, pero al mismo tiempo imponiendo límites al crecimiento, garantizando los principios del bien común y el mejoramiento de la calidad de vida. O sea, el dogma que hasta ahora nos trata de hacer el crecimiento sí o sí, chao con eso porque no ha funcionado. Yo creo, dentro de la estrategia de desarrollo que tenemos actualmente, no es un dogma exitoso, no es un dogma que lleve a un puerto, por todo lo que el crecimiento por seguir creciendo. Y el tercero, y más importante, desde mi punto de vista, porque es el que hace la diferencia y el que se extrapola un poco del ámbito de la dimensión económica, es el tercero, es profundización de la democracia. O sea, una preocupación por garantizar a la sociedad civil ser un actor en la definición de su propio desarrollo. O sea, que la estrategia de desarrollo que tenemos nosotros como sociedad no la impongan desde Santiago, no la impongan los 10 grupos económicos que aparecen en la red, los 5 grupos económicos que aparecen en la red conforme, que no lo imponga la coalición de gobierno que está en este momento, porque esa coalición de gobierno representa un 20% de la ciudadanía, porque un 60% el que no vota y un 40% el que vota. De ese 40%, la mitad prácticamente está con la coalición de gobierno. Entonces un 20-25% decidiendo una estrategia de desarrollo o aprobando los preceptos como una estrategia de desarrollo que no nos convence, ni tampoco de la que estamos informados. Entonces para mí este punto es fundamental. Entonces, y hay que bajar el concepto de desarrollo sustentable de ser un concepto empresarial, como lo es ahora, a un concepto social. O sea, no podemos preocuparnos del desarrollo sustentable desde la empresa, tiene que ser desde la sociedad civil. Porque el desarrollo sustentable que entienden las empresas tiene que ver con cómo optimizan utilidades y con cómo hacen, le dan más valor a cada acción de su empresa en el mercado. Tiene que ver con agregar valor y tiene que ver con que su empresa se haga más valorable en el tiempo, en el largo plazo. Entonces, para mí, ese desarrollo sustentable, el de la empresa, el de la responsabilidad social empresarial, el de la empresa tiene que como ser caritativa y solidaria, entre comillas, con el entorno, con los proveedores, con los trabajadores, no existe, no sirve. No es que va a llegar a los cambios gravitantes, porque los cambios gravitantes, cada vez que en Chile han venido desde arriba, cada vez que han venido desde los grupos que dominan, las clases dominantes, no tienen buen puerto, así estamos ahora. O sea, la estrategia de desarrollo y de educación y política que tenemos hoy día en Chile la han puesto desde arriba. No puede seguir siendo así. Pincelada de la institucionalidad ambiental. Mira, todo proyecto que va a involucrar intervención en el medio ambiente y por así decirlo, no necesariamente daño o perjuicio, sino que intervenir en lo que significa el medio ambiente, puede ser un proyecto industrial como una termoeléctrica, puede ser un camping, puede ser una avenida, lo que sea, se le ocurra cualquier proyecto, tiene que entrar al servicio de evaluación ambiental y ser aprobado por el Estado ambientalmente, y las dos formas a través de las cuales un proyecto puede entrar en una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental es, por así decirlo, más suave, más superficial y no tan profunda ni tan clara como el estudio de impacto ambiental. El estudio es mucho más complejo. Ahora, ambos formas tienen que ingresar a lo que se llama el servicio de evaluación ambiental, pero el servicio de evaluación ambiental a su vez se ramifica en todas las seremias y todos los ministerios, por así decirlo, que tiene el gobierno. Esto significa que un proyecto como una termoeléctrica tiene que ser aprobado por la Seremia de Pesca, por Seremia de Obras Públicas, por la Seremia de Transporte y por todos los servicios de salud, por ejemplo, de desarrollo regional. Y en total, vamos a llegar a ese punto. La diferencia entre las dos es que el estudio incluye la participación ciudadana, es más exigente y generalmente para proyectos de gran impacto ambiental. La declaración la realiza una consultora privada, bueno, pero interviene más de estatales acá. Es mucho menos exigente y es para proyectos de menor impacto ambiental. ¿Quiénes conforman la institucionalidad que aprueba estos proyectos, sea declaración o sea estudio? La conforma la Comisión de Evaluación Ambiental,
que es una comisión técnica evaluadora, también se le dice, pues, tiene varios nombres, comisión evaluadora, comisión técnica, antes se llamaba Corema, así que algunas personas también lo pueden decir, pueden escuchar por ahí que se llama Corema o Conama, y está conformado por 2 integrantes, que son 12 votos, que son el intendente, el director regional del SEA, que es el SEA no es Seremi, por eso se hace la diferencia. El intendente no es Seremi, el director regional del SEA tampoco es Seremi, y los demás son todos Seremi, son 10 Seremi. La información necesaria para que ustedes se ilustren más. ¿Quién decide si se realiza la termoeléctrica? La Comisión Regional de Evaluación Ambiental, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa ambientalmente un proyecto? La empresa presenta un informe técnico en el que debe presentar un respaldo científico que estime el impacto del medio ambiente. ¿Qué factores son los más importantes para apoyar un proyecto polémico? Polémico, llamémosle Recén, polémico, llamémosle Vilquene, llamémosle Castilla, llamémosle Ralco, y todos los proyectos, Barrancones, también en Punta Chor, Achihuelo, en Linares. ¿De qué depende finalmente? Costo político. Esa es la institucionalidad ambiental que está desarrollando o que está sosteniendo el crecimiento industrial de Chile. Entonces nos plantea una flaqueza, porque si lo están decidiendo de acuerdo a un costo político y ese costo político le importa solamente a un 20 o 15% de la población, que es la que vota, ¿cierto? Y la que vota a favor del gobierno que está presente, porque al final, ¿quiénes son de los 11 cargos que en este momento están en esta comisión técnica evaluadora? De los 12 cargos, hay 11 que fueron nombrados por el presidente de la República, o sea, 11 que son de este gobierno. Y en los gobiernos anteriores fueron de la Constitución y no hubo tampoco mucha diferencia. Y si tenía 11 personas que están nombradas por el presidente de la República por confianzas personales, exclusivas y políticas, entonces es muy difícil que esas personas tengan la libertad de votar a conciencia, porque pertenecen a una comisión de gobierno que responde a una estrategia y a un concepto de desarrollo que tienen implementado desde sus partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en Chile con respecto a la materia energética? La materia energética eléctrica, no es lo mismo, la energía de la cual vimos los gráficos delante, el profe, era energía total, eso quiere decir energía que es combustible, leña en la casa, todo tipo de energía, no solamente la eléctrica, esa es la energía primaria. Yo estoy hablando en este caso solamente de la energía eléctrica, que es el producto de la termoeléctrica. La materia eléctrica está basada fundamentalmente en termohidroelectricidad y la presencia de energía renovable no convencional es muy baja. El marco regulatorio permite que sean las generadoras, o sea, los ofertores, quienes definen cómo, cuándo, dónde, las 3 preguntas básicas de la economía, instalan sus proyectos. El gobierno carece de instrumentos regulatorios para ordenar a la empresa y planificar una materia eléctrica de mediano y largo plazo. Los proyectos de generación eléctrica son fundamentalmente los que causan conflictos socioambientales en los territorios. Hoy en día, los grandes conflictos socioambientales, sociedad y medio ambiente, algunos más ambientalistas, otros más sociales, están siendo producidos en nuestra contingencia actual por proyectos energéticos. No son proyectos industriales, y es raro también. Plantea un cuestionamiento porque nosotros mismos en la Requete, por ejemplo, tenemos una celulosa Arauco, funcionando hace más de 40 años, contaminando el Golfo, contaminando nuestro aire, contaminando también las vías de transporte. Ahora, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, dar una opinión, hacer una intervención, decir lo que sienten. Ya, ¿cómo tan tímido? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Nacho, tú tienes la palabra. Raúl. ¿No? Yo quería compartir una opinión más que nosotros cuando salgamos de la carrera, lo ideal es que si nosotros vamos a trabajar en una empresa y estemos en el lado de la declaración de impacto ambiental, nosotros nos preocupemos no de espaciando las normas, sino que de que se cumplan y que la empresa no tenga que estar siendo fiscalizada por la gente, sino que desde un comienzo los proyectos que presenten cumplan con todas las normas y no representen problemas en la población. Creo que ese es como el desafío y a lo que nosotros tenemos que apuntar en nuestra carrera como aporte social. ¿Alguien más? A mí me gustaría compartir una experiencia. El fin de semana pasado se realizó un plebiscito en la población El Triángulo y Villa El Triángulo para la relocalización de las viviendas ahí por el tema de la contaminación en ENAC. La verdad es que ENAC cumple todas las normas ambientales de emisión de material particulado.
pero uno ingresa a la población y el olor a gas que existe ahí te queda acá, loco. Es impresionante. Allá la gente no puede dormir porque a las 1 de la mañana se encienden máquinas y no los dejan dormir. La gente está acostumbrada al olor a gas. Existen personas con Parkinson, personas con cáncer de mamas, cáncer a la piel, cáncer a la sangre. El año 2012 realizó un estudio en donde se demostró que había agentes genotóxicos en el ambiente. Eso significa que ahí la gente tiene mayores probabilidades de tener cáncer. Y lamentablemente estas empresas siguen las normas medioambientales. Existen ingenieros detrás de esos procesos que, a pesar de que saben de que la calidad de vida de esa gente es muy mala al nivel de que casi más del 90% que se quiere ir de ahí, existen ingenieros detrás de ese proceso que avalan esto. Entonces uno piensa y dice, en realidad sí, la ley medioambiental que existe en este país dice que lo que está haciendo esta empresa está correcto, pero ¿qué es lo que pasa con la calidad de vida de estas personas? Nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros, podemos llevar nuestra profesión, ejercer nuestra profesión desde el aspecto medioambiental, porque esperemos que seamos entendidos, desde el aspecto económico quizás, pero desde el aspecto social. Entonces eso nos hizo pensar con las chiquillas que nosotros no podemos vivir nuestra profesión, nosotros no podemos ejercer nuestra profesión como ingenieros desde una planta o desde una oficina. Nosotros tenemos que acercarnos a las personas para que ellos sepan o para que nosotros sepamos cuál es el impacto de nuestro trabajo. Y quizás muchos pueden decir, chuta, sustentabilidad o desarrollo sustentable es súper ambicioso, pero nosotros desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestra profesión, desde nuestra oficina, desde nuestro trabajo en la planta, sí podemos hacer cambios. Y es por eso que hemos decidido realizar este tipo de charlas, porque estos temas tenemos que discutirlos ahora, aquí. Todos los cambios de los que hablaba el profesor Saror, los cambios que hablaba Rodrigo, comienzan desde acá. Comprometámonos a que ese cambio comienza desde este momento, cuestionándonos las cosas, interesándonos, porque nosotros como profesionales, como ingenieros químicos, realmente podemos dejarla embarrar. Preguntémosle a esas 2000 familias, realmente podemos dejarla embarrar, pero está en nuestro deber también hacer algo positivo. El problema medioambiental es un problema legislativo, es un problema profesional, pero también es un problema ético y moral. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y es el propósito de nuestra actividad. Ojalá los niños de primero, segundo, tercer año, a los que están a punto de salir, la situación, como muy bien expuso el profesor Saror y como expuso Rodrigo, es crónica. La situación no da para ser pesimistas, como dice el documental. Pero está en nosotros, desde acá, desde nuestro espacio, desde nuestra realidad, desde nuestro trabajo, desde nosotros como ingenieros, desde nosotros como hijos, desde nosotros como seres humanos, como personas, realizar estos cambios. Esa es la invitación y el sentido de estas charlas. Y aprovecho de reiterarle el 1 de abril, la segunda charla, energía sustentable. No sé si alguien más tiene alguna opinión. ¿No? ¿Nadie? Ya, el Nacho. Ya, Nacho. Bueno, mi nombre es Ignacio Toledo, soy ingeniero civil electrónico de la Facultad estoy haciendo un magíster en ingeniería eléctrica porque mi área no le daba para el tema de la energía y ahora tengo como el orgullo de poder decir que me estoy dedicando al tema de la energía renovable. El tema de mi tesis, el tema de mi memoria, todo ha sido enfocado al tema de la energía fotovoltaica. Y cuando les digan que son muy caras, de verdad es algo sumamente ambiguo. No es una realidad el hecho de que la energía sea, el precio que le damos a la energía es algo abstracto y tiene que ver con
un modelo de negocio. ¿Por qué se los digo? Porque me ha tocado ir a charlas, a seminarios de financiamiento, de proyectos de energía renovable, donde la gente que está ahí es... los términos que manejan son solamente financieros y no saben lo que es un megawatt, ¿me entienden? Ni para qué se ocupa o cómo se ocupa. Y hace poco tuvimos una reunión con unos inversionistas del proyecto que se va a hacer en Leu, en la misma provincia de Arauco, que es un parque eólico, probablemente sea el más grande de Chile. Y a pesar de que aprovechan un recurso natural que debiese ser patrimonio de Chile, por lo menos tratan de hacerlo de forma responsable. Imagina que si es un parque eólico que genera energía limpia, podrían haber hecho perfectamente una declaración de impacto ambiental y decir, la energía eólica se sabe que es inocua, pero tomaron el camino difícil e hicieron una evaluación de impacto ambiental. O sea, yo no puedo conseguir que una termoeléctrica haga una declaración de impacto ambiental y una planta eólica que no contamina tome el compromiso y haga efectivamente un estudio de impacto ambiental. O sea, ¿qué es lo que determina la diferencia entre uno y otro? ¿Cuánta plata voy a meter? ¿Y cuál es el compromiso que tengo con la comunidad? Allá ellos iban, o sea, le pagaron a alguien, obviamente, para que fueran encuestando casa por casa cuáles eran los problemas sociales que tenían que... En estos momentos nos da la responsabilidad social, empresarial, para cubrir el tema por completo. Porque debemos apelar a lo que decía Rodrigo, más responsabilidad social y menos responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Cuando ustedes estén en una empresa trabajando, prioricen la voz que tienen dentro, lo que ustedes creen que es lo correcto, no que les dictamine el jefe. Y si lo que dictamina el jefe tienen que salir cascando, oigan, hay que ser consecuentes, hay que ser consecuentes de la idea. Si nos vendemos, estamos fritos. O sea, si queremos cambiar algo, hay que partir por uno. Yo, la verdad, no, como mi proyecto de energía, por así decirlo, va más allá como a que cada persona consuma la energía, o sea, pueda producir en el punto de consumo la energía que necesita. ¿Por qué? Y esto téngalo, porque ustedes son químicos, la mayoría, y en temas energéticos hay que entender algo bien primordial, que no es la falta de energía el desafío de hoy en día, es la distribución de la energía. ¿Ya? Hay muchos proyectos de energía renovables con las resoluciones de calificación ambiental aprobadas que no pueden implementarse por problemas de inversión para conectarse a la red de transmisión troncal. Es decir, tienen la energía disponible, tienen el proyecto, tienen la plata, pero no pueden conectarse a la red, al SIC o al SIN. Entonces, esa energía está ahí estancada. Pero es solamente por un tema de que van al lugar donde el recurso es sumamente abundante, porque así reciben más utilidad. Sin embargo, Alemania, que es el mayor consumidor de energía solar fotovoltaica, ellos tienen el clima de Valdivia, ¿cachai? O sea, la cuestión llueve, pero 11 meses al mes. Y acá perfectamente, en cualquier lugar de Chile, la energía solar es rentable. Solamente que tenemos tantos intermediarios y es tanta la visión del negocio que simplemente ahí agarra un precio, ahí agarra un costo ya ideologizado de la energía. Y eso, bueno, quería compartirlo con ustedes porque cada uno tiene sus áreas de especialidad y yo probablemente no cacho nada de química, pero nos vamos nutriendo de lo que compartimos unos con otros. ¿Ya? Y así como para ustedes en su actuar se van a ir enriqueciendo, cada uno tiene que velar por lo que hace, cómo transforma la sociedad y cuando actúa, cómo la sociedad lo va transformando hoy.
Nuestra carrera actualmente, o sea, como campo laboral tenemos el tema del desarrollo como de tecnología, el tema eléctrico, electrónico y eso, pero además de eso, por el modelo de desarrollo chileno, nuestras posibilidades de trabajo están en el tema de los servicios de salud, de la administración en salud, de la ingeniería clínica. Y ese punto tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo sustentable, o sea, el tema de la salud está absolutamente metido en esto del desarrollo sustentable y también es una de las puntas, por así decirlo, de este triángulo que lo vamos a transformar en un cuadrado. En eso yo quiero compartir algo que aprendí hace muy poco y que tiene que ver con el cómo una empresa se desarrolla o cómo se configura una empresa. Uno piensa en empresa como la típica empresa clásica donde es todo confuso, donde hay una estructura súper centralizada de cómo se hacen las cosas, y la verdad es que si uno se pone a pensar, o también lo vamos a ver en el momento en que entremos a trabajar en una empresa, hay básicamente 5 factores que la conforman, que sería el factor administrativo, el factor, por ejemplo, un gerente, el factor monetario, que son los dueños, los directores, el directorio de la empresa, el factor de los recursos naturales, el factor trabajo, que vendrían a ser los obreros, la mano de obra, y el factor tecnológico, donde también entramos nosotros, junto con el factor administrativo o incluso los que se hagan funcionarios pueden entrar en el factor monetario y ser directores de una empresa. Entonces, dentro de esos 5 factores, los que presentan más problemas a mi juicio son, por ejemplo, el factor recursos naturales, que es un factor que no se considera en la economía actual, porque se cree que todo factor económico se debe considerar como algo valorizable, es decir, un espacio, un bosque, no se va a considerar como algo valorizable si es que no se explota. Entonces, ¿cómo es posible? El bosque tiene un valor porque nos da oxígeno, porque podemos salir a pasear, porque nos da mejor calidad de vida, pero mientras no se explote no se le da valor. Y lo otro es que dentro de esos 5 factores, los que están más organizados son el tecnológico, el administrativo y el monetario. Y el factor del trabajo, o sea, de los trabajadores, de la mano de obra, está súper desorganizado. Ellos no se sienten parte de algo. Sí nos sentimos parte de algo nosotros cuando formemos parte del factor tecnológico, y nosotros incluso, como parte de ese factor, como ingenieros vamos a ser capaces de controlar gran parte de lo que es una empresa. Así también el factor administrativo y el factor monetario, que vendrían a ser los dueños. Entonces, para que tomemos en consideración y también seamos capaces de cuestionarnos cuando nos enseñan la economía como más clásica, que es una economía súper añeja que ni siquiera debieran enseñar. Nosotros igual tenemos las herramientas para aprender solo. Para que en algún momento, cuando lleguemos a una empresa, seamos capaces de tomar iniciativas para que realmente los 5 factores de una empresa sean considerados. O sea, para mí eso es una empresa que puede funcionar bien y que a la larga genera una especie de democracia y de mayor vinculación incluso con el medio. Eso simplemente quería compartir esa reflexión para el que le interese el tema de la economía. Para terminar la economía, y medios de contacto para nosotros, Facebook, Agrupación de la Gente Sustentable, y también tenemos un programa de radio que este domingo, que se llama Biovida Sustentable, en el 88.5 FM y radio 99.cl para todo el mundo. Eso, y invitarlos de verdad a organizarse un poco. Se me olvidó reducir lo que nosotros hemos logrado. No somos más de 30 personas motivadas que habitualmente nos juntamos. Habitualmente 30 es mucho, nos juntamos periódicamente, somos 15. Hemos estado en la Intendencia con todos los serenios, hemos estado con la Ministra de Medio Ambiente de Santiago, en la Comisión de Medio Ambiente de los Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, hemos estado en reuniones con Gispeter, reuniones con Longueira, hemos estado en la Corte de Apelaciones en Concepción, en la Corte Suprema, en Valparaíso, y por estarnos, por permanecer organizados, no teníamos ningún otro lío. O sea, hay que solamente estar juntos y seguir perseverando. No corta.